Vamos a comenzar nuestro tema distancia entre dos puntos. Para esto le voy a pedir que dibuje un plano cartesiano como el que tenemos en pantalla sin numeración. Vamos a trabajar en el primer cuadrante. En este primer cuadrante vamos a dibujar un punto. A ese punto lo vamos a nombrar punto P subíndice 1 y ese punto tiene coordenadas en el plano. Si es el punto P subíndice 1, sabemos que nuestras coordenadas son X, Y, pero tenemos que identificarlas para nuestro punto 1, por lo tanto, las coordenadas serán X subíndice 1, Y subíndice 1. Ahora, este punto tiene una distancia que va a tocar al eje X, la voy a dibujar, y la toca precisamente en X subíndice 1. Y también va a tener una distancia que va a tocar al eje Y, la dibujamos, y lo va a tocar en Y subíndice 1. Ya terminamos con nuestro primer punto. Vamos a dibujar un segundo punto, es este punto azul, que lo vamos a nombrar punto P subíndice 2. Si es un punto P subíndice 2, sabemos que las coordenadas son X, Y, pero hay que identificarlas de acuerdo a nuestro punto. Entonces las vamos a identificar como X subíndice 2, Y subíndice 2. Y sabemos que existe una distancia de este punto al eje X, aquí está marcada con la línea punteada, y toca el eje X en X subíndice 2. Y también existe una distancia de este punto al eje Y que toca a Y en Y subíndice 2. Ahora, ya tenemos los dos puntos, necesito encontrar la distancia entre ellos. Y la distancia más corta pues sería una línea recta. Al dibujarla es esta línea roja. Es la distancia que andamos buscando. A la distancia la vamos a identificar con la letra D minúscula. Ahora, para poder encontrar cuánto vale esta línea roja, lo que vamos a hacer es dibujar unos trazos auxiliares. El primer trazo auxiliar que voy a dibujar es prolongar esta línea punteada horizontal hasta que toque a esta vertical. Entonces, al prolongarla tenemos esta línea verde. Y voy a cerrar mi figura con esta parte de la vertical. Y usted puede ver aquí en pantalla que se nos está formando una figura geométrica. Esa figura geométrica es un triángulo rectángulo. Tiene la característica de que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces, la distancia que nosotros estamos buscando, si ya estamos dentro de la figura geométrica del triángulo rectángulo, entonces esta distancia está representando a la hipotenusa y la parte azul y la parte verde son nuestros catetos. Para poder encontrar esta distancia, que es la hipotenusa de mi triángulo, tengo que auxiliarme del teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, yo necesito saber cuánto vale esta línea azul y cuánto vale esta línea verde. Conozco sus valores. Para este punto es Y2, para este punto es Y1. Este extremo, pues es esta línea azul. Y conozco estos valores, X2 y X1. Esta distancia, pues es esta misma distancia verde. Entonces, necesito saber cuánto vale el azul y cuánto vale la verde. Para esto, vamos a recordar algo muy simple. Si usted tiene un segmento y le dicen que uno de sus extremos vale 8 y el otro extremo vale 2, ¿cuánto es la medida de todo su segmento? Seguramente usted está pensando que es 6 y efectivamente es 6. ¿Pero cómo obtuvo ese 6? Bueno, de seguro lo obtuvo con una resta. A 8 le quita 2 y le va a dar 6.
Entonces, esta misma operación es la que vamos a aplicar aquí en nuestras distancias. Vamos a encontrar la distancia verde. Para encontrar la distancia verde tengo que x2, que este punto vale x2 y este x1. Entonces la distancia verde sería x2 menos x1. Y mientras que la distancia azul, este punto vale y2, mientras que este punto valdría y1. Entonces la distancia sería y2 menos y1. Esa sería la altura y la base de mi triángulo rectángulo. Ahora, me voy a llevar estos datos al teorema de Pitágoras. Como le decía, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que está representada con la C, debe ir elevada al cuadrado, y eso va a ser igual a sus catetos, que lo representan con las letras A y B elevados al cuadrado. Entonces, en lugar de la letra C, que es la hipotenusa, yo voy a poner a la letra D minúscula, y la vamos a elevar al cuadrado. Esa distancia va a ser igual al cateto. En este caso voy a tomar el cateto verde, que sería x2, x subíndice 2, menos x subíndice 1. Y esto va a quedar elevado al cuadrado, porque la A está elevada al cuadrado. Y le tengo que sumar el cateto B. El cateto B va a ser nuestro cateto azul. Entonces, B está elevada al cuadrado, tengo que abrir paréntesis. Y dentro del paréntesis, pues voy a poner la distancia azul, que es y2, y subíndice 2, menos y subíndice 1, y esto va a quedar elevado al cuadrado. Bueno, pero nosotros queremos la distancia, no el cuadrado de la distancia. Entonces voy a aplicar una raíz cuadrada en esta parte de mi igualdad, y también la tengo que aplicar en la otra parte de la igualdad. De tal manera que nos quedaría la raíz cuadrada va a eliminar, o el cuadrado de la distancia le va a eliminar la raíz cuadrada. Aquí solamente nos quedaría la letra D. Y este espacio nos quedaría igual. No podemos eliminar un cuadrado con la raíz. Se queda así como está. Entonces, la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a escribirla aquí para que quede completo nuestro trabajo.